Distrito Norte como superintendente, viví una de las experiencias más traumáticas de mi vida. Estaba viajando de Ciudad Juárez hacia Chihuahua y a mitad del desierto me tocó una tormenta de arena. Quienes saben de esto conocen la dimensión de esas tormentas. No tenía experiencia, nunca había visto lo que fuera una tormenta de arena, no sabía qué hacer, así que de repente entré a la tormenta y se desenfocó mi vida completa, no vi absolutamente nada. Era una obscuridad total. Y de repente, no veía nada absolutamente. ¿Qué hice? Lo que hice fue mantener el volante fuerte y no moverlo absolutamente, sino seguir derecho y mantener la misma velocidad que traía. Yo sabía del peligro que eso significaba. Por ejemplo, si un tráiler viniera detrás de mí y yo frenara a mitad de esa obscuridad. Pero Dios permitió que en unos, segundos o una cuestión muy breve, logré salir de la tormenta. Y entonces sucedió que volví otra vez a la carretera y pude ver todo y el susto pasó. Me acompañaba, por cierto, mi amigo Ron Galloway, Ron Sylvester, que era el director de Trabajo y Testimonio en el país, y luego él en ese momento despertó y ya le platiqué un poquito lo que había sucedido. Saben que algunas veces las tormentas de la vida nos hacen perder. Nos desenfocamos y perdemos de vista muchas cosas beneficiosas. No nos damos cuenta de lo que está sucediendo con nosotros. Y en un momento dado nos olvidamos de los beneficios que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Leyendo la carta del apóstol Pablo a los Romanos, los primeros 4 capítulos van a hablar acerca de lo que significa la vida del ser humano en pecado. Es más, hay un capítulo 2 que es un capítulo muy fuerte porque llega el momento en el cual el apóstol dice: no hay ninguna excusa. Para el juicio de Dios no hay ninguna excusa. Si con ley conociste a Jesucristo, con ley serás juzgado. Si sin ley conociste a Jesucristo, sin ley serás juzgado. Pero los gentiles que no tienen ley, dice el apóstol, la conciencia es para ellos ley. Y así continúa hablando durante los primeros 4 capítulos. Y al llegar a este capítulo 4, nos dice que no alcanzamos la salvación por obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Pone como ejemplo a Abraham, quien creyó en Dios y sus obras le fueron contadas por justicia. Alcanzó salvación no por la circuncisión, no por la ley, sino por creerle a Jehová, Dios de los ejércitos. Y por eso es llamado el Padre de la Fe. Concluye el apóstol Pablo diciendo: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Esa fe que nos impulsa a creer en la obra total de Jesucristo en la cruz del Calvario
es la que nos habla el capítulo 5. Después de haber mencionado todo lo que significa la vida de pecado, ahora en el 5 comienza diciendo: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, comienza el apóstol Pablo a hablar de los beneficios de creer en Cristo. Y el primero de los beneficios que menciona aquí el apóstol Pablo es la paz con Dios. La paz con Dios. Es decir, hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se terminó la enemistad, se acabó el distanciamiento, se terminó el conflicto. Dios ya no está enojado con el ser humano que deposita su fe en Jesucristo, ya no está enemistado con él. Ya no hay rebelión, no hay lucha contra Dios, y el primer beneficio es estar en paz con Dios, estar en armonía con Dios. Hay paz entre Él y nosotros. El pecado nos había alejado de Dios y trajo como consecuencia la muerte, y fue evidencia de rebeldía contra el Señor. Pero por medio de la justificación, por medio de Cristo, el primer beneficio que recibimos es tener paz con Dios. Se había perdido la amistad y habíamos entrado en conflicto. Si ustedes van al capítulo 3 de Génesis, ustedes se dan cuenta que Adán, que tenía una excelente comunicación con Dios y una comunión extraordinaria, en un momento dado, cuando desobedece a Dios y se rebela contra Dios, se aleja de Dios, se esconde de Dios. Y entonces el Señor viene al huerto del Edén y dice: Adán, hombre, Eva, mujer, ¿dónde estás tú? El pecado nos aleja de Dios. Jesucristo, con su sangre preciosa, trae para nosotros la experiencia maravillosa de ser justificados por la fe. Y al ser justificados por la fe, venimos por su gracia y su misericordia a volver en amistad con el Señor. Y al volver en amistad con el Señor, permite que nosotros podamos caminar con Él en paz. En paz. Y ya deseamos la comunión con Él, ya anhelamos estar cerca de Él, ya anhelamos platicar con Él, ya deseamos que la amistad se haga más estrecha día a día y la comunión más cercana. Y la bendición maravillosa es que estando cerca de Él, su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Y nos ayuda, y nos ayuda. Cuando le fallamos a Dios, esperamos que Él venga a nosotros, pero nosotros tenemos la oportunidad de volver a Él, de confesar nuestro pecado, de pedir perdón, dejar el camino malo y continuar creyendo en Cristo para tener paz con Dios, paz con los demás, paz con nosotros mismos. Es maravilloso, esa experiencia de tener paz es una experiencia maravillosa. No hay nada más terrible como el sentimiento de culpabilidad en el pecador. Pero fíjense, la bendición del Señor no solamente se queda con una sola cosa, generalmente nos manda bendición en paquete. Y la segunda bendición que el escritor sagrado, el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 5, nos dice en el versículo 2, es que además de tener paz, tenemos acceso a la gracia de Dios. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Es
interesante la manera como aborda el tema de que tenemos paz y luego tenemos acceso a la gracia de Dios. Esta palabra acceso en griego significa traer a alguien adelante. En nuestro lenguaje popular sencillo es traer a una persona para presentarla con alguien importante, con el personaje principal. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver al presidente de la República, o al presidente municipal, o al gobernador del estado, o a alguna de las autoridades nuestras, o alguien muy reconocido, no podemos entrar directamente. Necesitamos a alguien cercano a él para que podamos de esa manera ser llevados por la persona y entonces nos dan una audiencia y si es posible la persona nos presenta delante de este personaje importante. No todos tienen acceso con el rey, no todos tienen acceso con el presidente, no todos tienen acceso con el gobernador, solamente los cercanos. Y esto es lo que Jesucristo hizo con nosotros. Nos toma del mundo de pecado por la fe depositada en Él, perdona nuestros pecados, transforma nuestra vida, cambia nuestra vida, nos da nueva vida y luego nos presenta ante el Padre, nos lleva ante el Padre. Los seres humanos no teníamos acceso a Dios. En el Antiguo Testamento nosotros leemos que el pueblo judío, a pesar de ser el pueblo escogido por Dios para que fuera su pueblo, no tenían total acceso en el templo. Los gentiles menos. Si los del pueblo de Dios no tenían acceso directo hacia Dios, menos nosotros. Las mujeres tenían una sala especial, hasta ahí podían llegar. Los hombres tenían una sala especial, hasta ahí podían llegar. Había un lugar santo donde el sacerdote podía ministrar y luego había un lugar santísimo al cual solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba. Había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cuando entraba el sacerdote tenía que hacer con condiciones de limpieza extrema, con vestidura especial. Y cada vez que entraba ataban una cuerda a uno de sus pies y ponían campanitas alrededor de su vestido y el pueblo estaba en absoluto silencio mientras él entraba para ofrecer sacrificio a Dios por el pueblo. Pero si algo había cometido el sumo sacerdote o algo había cometido el pueblo digno de juicio, el sumo sacerdote caía. Y cuando escuchaban que todas las campanitas sonaban y un golpe, entonces significaba que había que sacar al sacerdote jalándolo por aquella cuerda. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, Él da una de las 7 expresiones en la cruz y esta es de 2 palabras. Consumado es. Consumado es. Y en ese momento hubo un estruendo, hubo un terremoto, el sol cerró sus ojos y hubo tinieblas por 3 horas. Y en el templo, el velo del templo, esa pared gruesa que había de separación entre el lugar santísimo y el lugar santo, esa se abrió de arriba abajo. Y se abrió, dice el escritor sagrado, un camino nuevo a través del cuerpo de Jesucristo para poder entrar y tener acceso directo a nuestro Padre Celestial.
Bueno, eso es maravilloso. Cuando tenemos acceso a la gracia de Dios, significa que a cualquier hora nosotros podemos orar a Dios y podemos acercarnos a Él, sabiendo que Él no se duerme, que las 24 horas está despierto, que Él está atento a nuestro clamor, y podemos orar al Señor desde nuestra casa, en el automóvil, en donde quiera que nos encontremos, en el trabajo. Y en la casa de Dios nosotros tenemos acceso directo al Señor. Pablo está diciendo que uno de los beneficios de creer en Cristo Jesús es que tenemos acceso directo a Dios por medio de Jesucristo. Siempre tendremos puertas abiertas. Este velo que representaba la separación entre Dios y nosotros se rompió de arriba a abajo, y ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. No tenemos que esperar hasta el domingo para arrepentirnos, no tenemos que esperar hasta el domingo para venir a la iglesia y orar a Él. Donde quiera que nos encontremos, por medio de Jesucristo tenemos acceso a la gracia de Dios. La gracia es un regalo maravilloso para la humanidad y para los hijos de Dios. Hay una gracia general, y esta gracia general es increíblemente maravillosa porque hace salir el sol sobre justos e injustos y hace caer su lluvia sobre pecadores y no pecadores, sobre hijos de Dios e hijos del diablo. El Señor, en su gracia general, bendice a todos, bendice a toda la humanidad de diferentes maneras. Pero hay una gracia especial, y la gracia especial viene por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Esa gracia maravillosa que prepara nuestro corazón para cuando la palabra va a llegar a nosotros, la buena noticia va a llegar a nosotros, y podamos y tengamos la capacidad de poder responder a esa invitación de las buenas noticias de salvación. Es maravilloso que esa gracia, los teólogos, los estudiosos de la palabra le llaman gracia preparadora, gracia previniente, gracia que prepara nuestro corazón para encontrarnos con el Señor. Pero luego viene la gracia justificadora. Y la gracia justificadora nos permite a nosotros poder aceptar las buenas noticias de salvación y depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Y luego viene la gracia santificadora, cuando el Espíritu Santo puede purificar nuestro corazón, llenarnos de su presencia, llenarnos de poder y apartarnos, separarnos para el servicio a Dios en una entera consagración. Y luego viene la gracia sustentadora, la gracia que nos sostiene para mantenernos fieles al Señor. Y luego tenemos el crecimiento en la gracia que nos permite desarrollarnos y crecer en fe y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios es maravillosa. La gracia de Dios puede ser una gracia general, pero también puede ser una gracia especial por medio de Jesucristo. Y a esta gracia es a la que nos recuerda el apóstol Pablo en Romanos 5:2. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. No hay nada mejor que estar en la gracia de Dios. Y es maravilloso, sorprendente cómo la gracia toma diferentes expresiones. El Evangelio según San Juan, cuando habla de Jesucristo, dice que Jesucristo es lleno de gracia y de verdad. Y cuando habla de nuestra relación con ese Jesucristo lleno de gracia y de verdad, nos dice que de la plenitud de Jesucristo tomamos todos, y gracia sobre gracia. Por eso cuando estamos pasando por una situación difícil, por una situación
una experiencia de tribulación, le pedimos, Señor, dame gracia para pasar esta tormenta de la vida, como las tormentas del desierto. Dame gracia para poder soportar esta tribulación que ha llegado a mi vida. Y si necesitamos más gracia, Señor, no es suficiente la gracia que me diste, ¿pudieras darme un poco de gracia, más de gracia, para poder ser victorioso ante la tentación? Y Juan nos dice claramente, nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, que de la plenitud de Jesucristo tomamos todos, y gracia sobre gracia. Creer en Jesucristo nos permite tener paz para con Dios, paz para con los demás, paz para con nosotros mismos. Tener acceso a Dios de una manera directa por medio de la fe, y que tenemos vía libre a la gracia de Dios en todas sus formas. En todas sus formas. Puede ser una gracia general en la que recibimos el aire, la luz del sol, el calor, la lluvia, todas esas bendiciones que llegan de manera general a la humanidad, pero también podemos tener acceso maravilloso a la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el apóstol Pablo, por si no es suficiente que Dios nos dé todo esto, dice el apóstol Pablo, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Imagínense nada más. Nos regocijamos. Es motivo de gozo, es motivo de alegría. Por eso, cuando nosotros nos reunimos los domingos en la mañana, hablamos de culto de celebración. Porque la celebración significa regocijarnos en lo que Dios ha hecho en favor de nosotros y lo que Dios hará en favor de nosotros los siguientes días. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Ahora, la esperanza no significa deseo, sino confianza en el final, confianza en el resultado final, en lo que viene adelante. Se dice que las personas que no tienen esperanza viven menos tiempo. Los enfermos que se rotan cuando el médico les dice no hay medicina para su enfermedad, o lo que podíamos hacer ya lo hicimos, y la persona pierde la esperanza, muy pronto fallece, mueren más rápido. La falta de esperanza te acaba. Los cristianos, por la misericordia de Dios, tenemos esperanza. Usted y yo vivimos en este mundo y sabemos que Dios nos va a llevar cuando Él lo disponga, cuando Él quiera llamarnos. Pero nuestra esperanza no se termina cuando la muerte llega. No se acaba allí la vida. La muerte es más que cerrar los ojos en el tiempo. Es abrirlos en la eternidad. Es más que cerrar nuestros ojos en este mundo tan difícil y tan lleno de tribulaciones, para abrirlos y conocer personalmente a nuestro Salvador, a nuestro Dios, disfrutar de la presencia de Él por la eternidad. Es cierto, esta separación física nos da un poco de tristeza y a veces
mucha nostalgia cuando alguno se nos adelanta, pero la verdad es que es un breve tiempo. La despedida, cuando la muerte llega, no es un adiós, es solamente un hasta luego. Porque pronto el Señor permitirá que podamos reunirnos para disfrutar plenamente la presencia de Dios en el cielo. Si usted cree que este mundo es bonito y es agradable y es interesante, y por supuesto que lo es, claro que lo es. Nosotros vivimos en uno de los estados más maravillosos del país. Ustedes no tienen idea lo que significa vivir en el norte de nuestro país, donde uno puede viajar horas y no ver un solo árbol, sino solamente arena en medio del desierto. Y nosotros, para donde quiera que veamos, vemos árboles. Y es maravilloso, este mundo es maravilloso, es bonito, es atractivo, pero no se compara con lo que el Señor nos ofrece delante de su presencia. Si quiere hacer una pequeña comparación, usted vea cómo era el huerto del Edén que tenía antes de que Adán se rebelara y pecara, y vea el libro de Apocalipsis, el primer libro de la Biblia y el último libro de la Biblia. Pero en el último libro, un vistazo nada más así. Nos dice Juan que la nueva Jerusalén, que es un sinónimo del cielo, las calles son de oro, el mar es de cristal, las puertas son de perlas. No. Y es solamente diciéndonos que lo que para nosotros ahora vale mucho, en el cielo no tendrá el mínimo valor. Todo lo material se terminará, pero el Señor nos dará cosas mejores en el cielo. Por eso el apóstol Pablo dice, nuestra esperanza está en alcanzar la gloria de Dios. Y cuando habla de la gloria de Dios, está hablando de que nuestro cuerpo, este cuerpo tan limitado, tan finito, tan débil, tan frágil, será transformado. Y tendremos un cuerpo glorificado, sin las limitaciones que ahora tenemos. No habrá dolor, no habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá ninguna de las cosas que aquí nos atribulan y nos entristecen. Por eso cuando la palabra de Dios habla de Abraham como el padre de la fe, y habla de Moisés, y habla de José, y habla de todos estos personajes que depositaron su fe en el Señor, nos hacen ver que ellos se mantuvieron sabiendo que su ciudadanía no estaba en la tierra, que su ciudadanía real, la ciudadanía real está en los cielos. Y entonces su mirada estaba en las cosas de arriba. Quítele cariño, quítele amor al dinero, porque cuando el Señor lo llame no se la va a llevar, la cuenta bancaria no se la va a llevar. Quítele el cariño a las cosas materiales y procure enriquecerse en las cosas espirituales, porque si disfrutamos la vida aquí, es preferible que usted use su dinero para disfrutar con su familia y para tener confort y para conocer lugares y para pasear y para comer bien. Al final de cuentas, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestra esperanza real está en alcanzar la gloria de Dios. Nuestra esperanza está en el cielo. Así que no le tengamos miedo a la muerte. Solamente es el vehículo que nos va a llevar a la mansión celestial que Jesucristo fue a preparar para nosotros.
Colosenses capítulo 3, versículo 4 nos recuerda: cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Gloria, esta palabra gloria me gusta mucho por su significado, porque la gloria tiene que ver con el resplandor de la presencia de Dios, con lo hermoso, lo maravilloso de lo que Dios promete para nosotros. Les decía del Génesis, en el Génesis podemos ver el paraíso, en el Apocalipsis podemos ver la Nueva Jerusalén, ríos cristalinos, calles de oro, mar de cristal, y eso mantiene viva nuestra esperanza en Cristo Jesús. La vida después de la muerte será mucho mejor, no hay comparación con nuestra vida en este tiempo. Paz, gracia y esperanza son beneficios maravillosos de creer en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a no perder de vista, aunque la tormenta sea muy fuerte y aunque nos desenfoca de muchas cosas, que no perdamos de vista que creer en Cristo Jesús nos garantiza por la fe que tendremos paz, que tendremos acceso a la gracia de Dios y que tendremos nuestra esperanza de alcanzar la gloria del Señor para nosotros. Este es un tiempo cuando más y más debemos fortalecer nuestra esperanza en Cristo Jesús. Confíe, el Señor todavía está con nosotros. Les invito a orar. Les invito a poner en las manos de Dios nuestra vida y no perder de vista estos beneficios. Padre, te damos gracias. Te bendecimos. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria, toda nuestra oración. Porque has sido bueno, porque has sido generoso, porque nos das, sin merecerlo, tantos beneficios al depositar nuestra fe en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, como iglesia, como congregación, como hijos tuyos, ayúdanos a no perder de vista estos beneficios. Y ayúdanos a disfrutarlos, pero también ayúdanos a compartirlos con otros. Que tu gracia, que tu bendición, que la paz que solamente tú sabes dar y la esperanza gloriosa nos mantenga firmes en la vida cristiana. Oramos agradecidos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén.